soy Antonio Castilla. Hoy resolveremos un ejercicio en el que nos dan una perspectiva isométrica y nos piden que dibujemos la planta y el alzado y las vistas necesarias para representar la cara oblicua, la que ahora vemos en amarillo. Empezaremos por dibujar la planta y el alzado. Como no marcan ninguna dirección, elegiré como alzado esta dirección. Dibujaremos la cara en verde que tenemos más cerca. Medimos las distancias A, B y C y dibujamos tres líneas perpendiculares con esas medidas. Uniendo sus extremos tenemos la vista de esa cara. Recordemos que en una perspectiva no se pueden medir los ángulos, por lo que jamás medir el ángulo D. Y las medidas lineales solo se pueden tomar aquellas que vayan en la dirección de los ejes de la perspectiva. Por ello, tampoco se puede medir la medida E. Llevemos ahora la cara oblicua al alzado. La medida F no la podemos tomar, por no ser paralela a los ejes de la perspectiva, pero sí la medida G. La colocamos en el alzado y ya tenemos tres de los vértices de esa cara. La medida H nos da el último vértice. Al unir los cuatro vértices tenemos la cara oblicua en el alzado. Para dibujar el agujero central, como no tiene líneas paralelas a los ejes de la perspectiva, hacemos pasar por los vértices de su base paralelas a los ejes y medimos una distancia I y la de su extremo J. Colocando esas dos medidas en el alzado, dibujamos una línea de trazos. De igual forma, medimos los otros vértices con las cotas K, L, M, N y Ñ, que llevadas al alzado nos dan las líneas del agujero, aunque algunas se superpongan. Uniendo los extremos superiores tenemos la salida del agujero sobre la cara oblicua. Seguimos con la planta. Está formada por un cuadrado de lado O. Los vértices superiores e inferiores del agujero coinciden en la planta y necesitamos sus medidas paralelas a los ejes de la perspectiva, como la I y la P. Del mismo modo se miden los otros tres vértices y al unirlos hemos terminado la planta. Ahora vamos a la parte más larga. La cara oblicua y la salida del agujero que está sobre ella no se ven en verdadera magnitud en ninguna de las dos vistas. Para que no se vean deformadas, debemos de hacer dos vistas auxiliares. Primero colocaremos la cara oblicua proyectante, es decir, que se vea como una línea. Para ello dibujamos una línea horizontal en el alzado sobre la cara oblicua. La línea puede hacerse a cualquier altura, pero en este caso por comodidad y casualidad la haremos pasar por dos de los vértices. Al bajar esos puntos a la planta y unirlos, tenemos la dirección desde la que haremos la vista. Dibujamos una línea de referencia o línea de tierra en perpendicular a la dirección de la nueva vista. Para dibujar la nueva vista es recomendable colocar una letra o número a cada vértice, para saber con quién unirlos. Yo suelo nombrarlos con números y para agruparlos les asigno decenas distintas. A los vértices de la base los llamaré 10, 11, 12 y 13. Mediante perpendiculares llevamos los puntos de la base inferior y como su cota es 0, los obtenemos directamente. Uniéndolos forman la primera línea de la nueva vista. Seguimos con la base superior, 20, 21, 22 y 23. Trazamos perpendiculares por cada vértice y medimos la cota en el alzado, llevando esas cotas a la nueva vista. Los unimos y tenemos la parte superior, que ahora está proyectante. Continuamos uniendo las aristas laterales. Solo hay que fijarse en el orden en el que están unidas. Así, 10 va unida con 20, 11 con 21, 12 con 22 y 13 con 23. Para el agujero, seguimos el mismo procedimiento. Desde su parte inferior llevamos sus vértices 30, 31, 32 y 33, con cota 0 a la nueva vista. Para la parte superior del agujero,
40, 41, 42 y 43, podemos tomar sus cotas en el alzado, o bien prolongar las perpendiculares hasta tocar a la cara proyectante. Unimos los extremos del agujero en el mismo orden, 30 con 40, 31 con 41, 32 con 42 y 33 con 43. Y como es un agujero, lo dibujamos con líneas de trazos. Hemos terminado la primera vista auxiliar. El último paso es dibujar la segunda vista auxiliar en la que la cara oblicua se verá sin deformación. Establecemos una nueva línea de referencia paralela a la cara. Como lo que más nos interesa es la cara oblicua, haremos esta en primer lugar. Medimos sus alejamientos en la planta con respecto a la primera línea de referencia y los llevamos a la segunda vista en perpendicular a la segunda línea de referencia. Uniéndolos en el mismo orden tenemos la verdadera forma de la cara oblicua. Para completar esa cara llevaremos también los vértices del agujero. De igual forma medimos sus alejamientos y los llevamos a la segunda vista auxiliar. Al unirlos tenemos la cara con su verdadera forma al completo. Normalmente en la segunda vista auxiliar solo se suele dibujar la cara que estaba deformada, pero en este caso completaremos el resto de la pieza. Nos centramos en la cara inferior de la pieza. Medimos sus alejamientos y de nuevo los llevamos a la segunda vista auxiliar. Unimos sus 4 vértices. Ahora unir los vértices de ambas caras entre sí. Falta el otro extremo del agujero. El proceso es el mismo. Medir sus alejamientos, llevarlos a la otra vista y unirlos. No se nos deben de olvidar unir los extremos del agujero. Por último, completamos la visibilidad de la pieza utilizando las reglas que explicamos en un vídeo anterior. Y este es el resultado final. Alzado, planta y las 2 vistas auxiliares necesarias para que la cara oblicua esté en su verdadera forma. Un saludo de Antonio Castilla. No olvides suscribirte, pulsar en me gusta y visitar nuestra página trazoide.com.